Más autoridad que yo más autoridad. La futura alcaldesa. Arratzaldeon, jaun Andreok. Arratzaldeon, basauritar lagunok eta kanpotik etorritako guztiok ere. Ondotxo dakizuenez, hau da aurtengo Euskal Herriko dantza agerketa honen azken saioa. Beraz, eren egun izan zen erromeria bat, atzo saio nagusia, Euskal Herriko hainbat herritatik etorritako dantza taldeak eduki genituen hemen, eta gaur herriko taldeak, hemengo taldeak, izango dira Euskal Herriko beste leku askotako dantzak eskaintzen. Muy buenas tardes a todos y todas, basauritarras y todos los que habéis venido a disfrutar de esta tarde, hoy sí, con mejor tiempo, más agradable, y que es el tercer acto, último acto de este Euskal Herriko Dantza Agerketa, la edición número 38 de Euskal Herriko Dantza Agerketa aquí en Basauri. El viernes hubo una romería popular, ayer fue el acto central en el que grupos de danzas de diferentes lugares de Euskal Herria nos ofrecieron sus costumbres y sus danzas aquí, y hoy, en el último de los actos, son los grupos de aquí, de Basauri, los que nos ofrecerán danzas de otros lugares de Euskal Herria. Así finalizamos esta edición número 38, en la que siempre recordamos, en la organización participa muchísima gente de una manera u otra. Más de 100 personas de Basauri están implicadas en la organización de este acto, Euskal Herriko Dantza Agerketa, en el que intentamos mostrar lo más puro, lo más auténtico del folclore vasco. Seguidamente, el grupo Edurre. El grupo Edurre es el más veterano de los tres que participan hoy aquí, surgió en el año 1957, y en esta primera parte nos van a ofrecer danzas de Estella. Lizarrako dantzak dira, lehenengo korrontxo izeneko biribilketa edo kale jira batez irtengo dira, eta geroago ikusiko ditugu el desmayo eta la balsa. Saldrán con una biribilketa, una marcha que se llama corroncho, y después podremos ver lo que la gente de Estella denomina que es realmente la danza más autóctona de Estella, incluso más que el baile de la era, el desmayo. En el desmayo es una recreación, y lo que parece aquí una danza en medio de salón, pues está basada en una tradición muy antigua en Estella, y toda la gente de Estella sabe que cuando hablan de la caída se refieren precisamente a una simulación de una caída que se hacía al ritmo de la música, y aquí en este caso veremos que son los chicos los que simulan un desmayo para que las chicas vengan en su ayuda. Y en la tercera parte, la balsa, es una secuencia de danzas en la que veremos la marcha de los jóvenes a la guerra, a la lucha. Las mujeres se quedan en el pueblo, celebrando después la victoria de sus hombres fuera, y luego cuando llegan veremos que bailan juntos, ellos con pértigas y ellas con panderetas. Eso sería la última parte, la balsa. Lizarrako dantzak dira, danzas de Estella.
Edurne dantza taldeak bigarren saio honetan herriberako paloteadoaren zati batzuk eskainiko dizkigu. Atzo ere ikusteko aukera eduki genuen hemen, beste herri batekoa izan zen Fustiñanakoa, gaurkoan Corteskoa. Ayer tuvimos ocasión de ver aquí a los danzantes de Fustiñana, un pueblo de la Ribera Navarra, y ahora el grupo Edurne nos ofrece dos danzas de esa serie que se suele llamar Paloteados de la Ribera. En este caso es la versión del pueblo de Cortes. Vamos a ver primero este trenzado doble. Muy acostumbrados estamos seguramente todos a ver danzas en las que se trenzan esas cintas alrededor del palo. Es una especie de homenaje al árbol que aparece en muchas danzas de toda Europa, pero en este caso en Cortes lo complican un poquito, y lo complican, ya veréis cómo, agarrándose a la pareja y trenzando un poco más todavía las cintas. Trenzado doble. Cortesko herrian paloteado horretako beste dantza bat ikusiko dugu orain. Han egiten duten bezalako jota. La jota, otra de las danzas del paloteado de Cortes, en el que los danzaris se van cambiando de puestos y bailan con un ritmo cada vez más vivo.